Señor los bendiga, hermanos. Anoche tuvimos un allá en Pan de Vida y yo quise grabar la lección, el mensaje para los que no pudieron estar. Es una serie que estoy enseñando sobre el Antiguo Testamento, un panorama del Antiguo Testamento para dar a entender lo básico de esta porción que es el doble o más de el Nuevo Testamento y es el fundamento de nuestra fe. Así es que es muy importante tener por lo menos una comprensión básica de de lo que se trata el Antiguo Testamento y las diferentes partes. En el primer mensaje hablé de la importancia del Antiguo Testamento. Luego, en el segundo mensaje empecé desarmando el Antiguo Testamento en sus diferentes componentes. Y como cristianos dividimos el Antiguo Testamento en 4 partes o a veces 5. La Torá, los libros históricos, los profetas y también lo que se llama la sabiduría y poesía. Algunos dividen los profetas en menores y mayores, y así es que tienen 5 divisiones. Pero los judíos dividen su Biblia, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en 3 partes. La Torá, los profetas y luego lo que se llaman los escritos. La Torá, pues es una T, ¿verdad? Luego los profetas en hebreo se dice Nevi'im, plural tiene im al final. Entonces, Nevi'im, los profetas, T-N. Y luego los escritos, las otras partes de la Biblia, ellos los llaman los escritos, que fueron escritos después de todos los profetas, y los llaman los Ketuvim, porque Ketuvim quiere decir escritos. Entonces es una K con una H. Entonces, T, N, K, y ellos ponen vocales en medio para formar la palabra Tanakh. Tanakh. Y esto es lo que los judíos llaman su Biblia, la Biblia hebrea, lo que nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Para ellos es el único testamento. Para nosotros es el primero y luego tenemos el Nuevo Testamento, el segundo. Pero ya hablamos de la Torá, la primera división o el primer bloque del Antiguo Testamento. Hoy quiero hablar de la segunda parte, según los cristianos, que llamamos los libros históricos. Los libros históricos. Y pues yo digo que la historia es de mucha importancia porque toda la historia en realidad es su historia, o sea, la historia de Dios. En inglés es un poco más divertido porque historia, las primeras 3 letras, his, quiere decir su, de Dios, ¿sí? His story, su historia. Pero así es, la historia es muy, muy importante porque nos enseña en una forma de ejemplo qué es lo que uno debe hacer y no hacer, qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios ha prometido hacer. Quiero mencionar 2 pasajes, pero son demasiado grandes para esta lección de hoy. No puedo leerlos en el tiempo limitado que tengo, pero quiero recomendar que vayan a estos pasajes. El primero es Segunda de Reyes 17, de 5 al 8, porque allí en Segunda de Reyes 17, del 5 al 8, el libro de segundo libro de Reyes cuenta la caída de la parte del norte de Israel. Vamos a ver más adelante, pero Israel se dividió en 2 reinos después de Salomón. Y hubo el reino del norte que se llamaba Efraín o Israel, y luego el reino del norte se llamaba Judá, y consistía en las tribus de Judá, Benjamín y muchos de los levitas. Las demás tribus estaban en el norte.
Y Segunda de Reyes 17, de 5 al 8, dice que el rey de Asiria invadió todo el país del norte y luego que los llevó cautivos a Asiria. Y ellos de allí nunca volvieron, hermanos, nunca volvieron. Y sigue diciendo allí que esto aconteció porque los hijos de Israel, los del norte, pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses, también anduvieron según las prácticas de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Entonces, el libro de segundo libro de Reyes dice claramente la razón por la que las 10 tribus del norte fueron expulsados a causa de su desobediencia, su pecado. El otro pasaje que quiero mencionar se encuentra en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 36, del 11 al 23. Del 11 al 23. Allí nos cuenta lo que pasó con las tribus del sur de Yehuda, o dicen Judea. En español se dice Judea, pero los judíos dicen Yehuda. Y dice que habla de Sedequías, el último rey que llegó a ser rey de Judá. Y luego dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandado del Señor. Asimismo se rebeló contra el rey Nabucodonosor. Y luego dice más adelante que el Señor les envió mensajeros, sus profetas, para llamarlos a volver a Él. Pero ellos no quisieron, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo y ya no hubo remedio. Así trajo contra ellos al rey de los caldeos, quien mató a espada a sus jóvenes, etcétera, etcétera, y llevó los utensilios del templo de Dios, todos los tesoros de la casa del Señor, y luego incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios, destruyeron sus objetos preciosos. A los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babilonia y fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia. Entonces, en estos dos pasajes tenemos la caída y la destrucción de todo Israel, empezando con la parte del norte, que se llama Israel, y luego la parte del sur, que se llama Judá. Y ahí vemos el final triste del primer pueblo de Dios, lo que pasó a causa de su desobediencia, ¿sí? Ahora, entonces es muy importante esta parte de la historia. Quiero nombrar los libros que se llaman los libros históricos según los cristianos, ¿ok? Hay 12 libros. El número 1 es Josué, que cuenta la historia de cómo Josué tomó el liderazgo después de Moisés y llevó a los israelitas a la tierra que Dios les había prometido. Y Josué, su nombre Josué, hermanos, si no lo saben, era Yehoshua en hebreo, o Yeshua. Entonces, realmente fue el mismo nombre de nuestro Señor Jesús, porque su nombre en hebreo es Yeshua también. Entonces es interesante. La ley, la Torah, no pudo meterlos a su tierra prometida. Moisés, el gran dador de la ley, el legislador, el dador de la ley, el gran profeta, aún él falló y Dios no lo permitió llevar al pueblo a su tierra prometida, pero su sucesor, Josué, era un tipo de nuestro Salvador y nuestro Rey, nuestro
líder que nos lleva a nuestra tierra prometida, Jesús o Yeshua, el mismo nombre. Y en su mayoría de casos, Josué hizo lo correcto delante de Dios. Hubo algunas excepciones cuando Acán, un miembro del pueblo, robó cosas prohibidas al entrar en Jericó, y esto obstaculizó la siguiente victoria que debería de haber tenido. Fallaron porque este hombre había tomado lo prohibido. Y luego hay otro incidente cuando algunas personas de cerca vinieron diciendo que vinieron de lejos y engañaron al pueblo, engañaron a Josué. Pero en su mayoría, la mayoría de casos, Josué era fiel al Señor y él hacía lo que Dios quería. Entonces Dios le dio la victoria, pero Dios le dijo al principio de su periodo de liderazgo, dijo: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, su victoria fue basada en su obediencia al pacto de Dios, el antiguo pacto, el pacto de la Torá. Entonces, una historia de victoria, Josué. El siguiente libro histórico es el libro de Jueces, y ese es todo lo contrario. Dentro de una generación, la gente empezó a apartarse de los caminos de Dios y no hacer caso a lo que Dios les había dicho. No mantuvieron su relación con Dios, no se quedaron en el pacto. Y el verso clave de Jueces es, por ejemplo, en 17:6, donde dice: en aquellos tiempos no había un rey, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Este es el tema clave de Jueces. Entonces, como resultado, hubo ciclos repetitivos de pecado y luego juicio y opresión. Y entonces la gente clamaba a Dios, Él los libró, y luego dentro de poco volvieron a lo mismo. Entonces, Jueces es la historia de estos ciclos, ¿sí?, repetitivos de pecado y desobediencia. Hay un libro pequeño después de Jueces, el libro de Ruth, que es como literatura, es una historia como novelas, bien interesante, es romántica la historia, y además nos ayuda a entender los antecedentes y la genealogía del gran rey de Israel, David. Y demuestra cómo Dios preserva y protege y bendice a personas fieles. Ruth fue fiel aunque era gentil. Y luego Boaz llegó a ser su esposo, y él fue un hombre noble, de buen carácter, ¿sí? Y Dios los bendijo. Además, la historia de Ruth cuenta una costumbre de aquellos tiempos de un pariente redentor, que en la palabra en hebreo es Goel, un pariente redentor, y este es un tipo de Cristo. Entonces, Ruth es un libro pequeño de solo 4 capítulos, pero habla de muchas cosas muy, muy importantes: la fidelidad de las personas, la bendición y protección de Dios, y luego nos da el linaje o la línea del Mesías, y esta mujer llega a ser parte de la línea, ¿sí?, del Mesías. Y además nos enseña lo de un pariente redentor, un tipo de Cristo, una persona de la familia que puede redimir al pobre, sacarlo de su pobreza y vencer sus enemigos, etc. Es muy buen ejemplo. Después de Ruth viene el primero y segundo libros de Samuel. Y Samuel fue escrito por Samuel, el profeta. Samuel fue el último juez. Y los jueces eran personas que Dios ungió con su espíritu para empoderarlos, ¿verdad?, y ganar victoria a su pueblo a través de su liderazgo.
Entonces el espíritu caería sobre uno de estos jueces y lo levantaría y le daría poder para vencer al enemigo y guiar a Israel. Y entonces hubo muchos jueces. El último fue Samuel. Pero Samuel era más que un juez, porque él fue ungido por el Espíritu y también llegó a ser un profeta y sirvió de puente o persona de transición entre el tiempo de los jueces, un largo periodo, y el tiempo de los reyes de Israel. Y Dios lo llamó a ungir al primer rey Saúl y después al segundo rey David. El primer libro de Samuel habla de Samuel y cómo ungió a Saúl y luego algo de David, la vida de David. Pero el segundo libro de Samuel se trata de David, sus conquistas, sus batallas, su subida, etc. Luego tenemos los dos libros de Reyes, primero y segundo de Reyes. Y estos cuentan la historia de Israel bajo el gobierno de los reyes, ¿verdad? El gobierno monárquico. Desde la época de David hasta la división de la nación en dos reinos. Y estos libros describen cómo acabamos de leer, cómo Israel, las tribus del norte, fueron finalmente derrotados por los asirios y llevado cautivo, ¿verdad? Entonces, Reyes es una historia muy triste de la desobediencia repetida al pacto, a la ley de Dios, que finalmente resultó en la derrota total y el exilio. Es importante saber las etapas de la historia de Israel, el tiempo de Abraham y luego los patriarcas, ¿verdad? Y el tiempo en Egipto, luego el éxodo, el tiempo de la conquista de la tierra prometida y luego de los jueces, luego de los reyes y luego el exilio y después del exilio el regreso. Ahora, en primero y segundo libro de Crónicas, estas cuentan algo de la misma historia de Reyes y Samuel, pero el enfoque es diferente. Y Crónicas empieza con Adán y el énfasis es más en cómo Israel fue bendecido cuando buscaron a Dios y le obedecieron, y cómo fueron maldecidos y finalmente destruidos cuando lo ignoraron o desobedecieron a Dios, ¿sí? Y acabo de leer el segundo texto de hoy, fue de Segunda de Crónicas, que era como un resumen de lo que le sucedió a Israel y el por qué. Luego, los libros de Esdras y Nehemías vienen después en nuestras Biblias, no en la Biblia hebrea. Pero estos cuentan la historia del regreso del exilio y cómo Dios restauró a Israel en cumplimiento de su promesa. Él había prometido su exilio y fue a causa de su desobediencia a su pacto, pero también dijo que de allí, de exilio, iban a clamar a Dios, iban a arrepentirse y que Dios un día los iba a hacer volver a su tierra. Y así fue bajo Esdras y Nehemías y otros. Y estos libros se combinan, los judíos consideran Esdras y Nehemías un libro, pero para nosotros son dos. Y luego, por último, de los 12 libros, el último aquí en esta lista es Esther. Otro libro brillante, es una obra de literatura, pero que también tiene muchas lecciones espirituales. Pero es como una novela, de hecho han hecho películas y varias películas de la historia de Esther que muestra cómo Dios estaba en control aún en países extranjeros cuando Israel fue exiliado y cómo Dios protegió a su pueblo
Y en el libro de Esther ni se menciona el nombre de Dios. Y por eso algunos eruditos en tiempos pasados dijeron que no debe estar en la Biblia. Pero se entiende que Dios está detrás de las escenas en el libro y salvó a su pueblo. Y es la historia de una persona bella, ¿verdad? Esta muchacha era muy guapa, llegó a ser como la reina de belleza, ¿verdad? En cierto sentido, pero terminó convirtiéndose en la reina de Persia, el reino más grande del mundo antiguo. Y luego ella, a través de ella, su ayuno, y se cree su oración, ¿verdad? Y su influencia sobre un rey famoso, Jerjes, ella fue una persona clave para salvar al pueblo de Israel. Ahora, en esta sección de los libros históricos, hermanos, quiero que sepan que estos libros cubren un periodo de aproximadamente 1000 años de la historia de Israel, desde aproximadamente 1406 hasta 443 antes de Cristo. Esto se saca de la misma Biblia porque nos cuenta los años desde la conquista de la tierra prometida hasta el tiempo de Salomón, y así usando estos datos se puede calcular más o menos el periodo de años, y son como 1000 años. Y entonces los libros tratan de la entrada de Israel a su tierra prometida bajo Josué, y luego su tiempo en esa tierra bajo los jueces, y luego la transición a la monarquía, la división de la nación en dos reinos y la vida de los judíos en los dos reinos, y luego la caída y el exilio de cada reino, los del norte con los asirios, los del sur con los babilonios, y cuenta algo del tiempo y la vida en el exilio y el regreso de Judá. Ahora, las otras tribus del norte nunca regresaron, o sea, por lo menos íntegras, nunca regresaron. Algunos individuos tal vez, pero no las tribus completas. Pero la tribu de Judá, pues algunos regresaron y fueron reestablecidos en su tierra por un periodo de tiempo. Construyeron el templo de nuevo para que el mismo Señor Jesucristo pudo venir y hacer su ministerio en la tierra en el primer siglo. Todo esto fue algo que Dios hizo y cumplió con sus promesas, ¿verdad? Y trajo al mundo a su Hijo, al Mesías, exactamente como había prometido, a través del linaje de Abraham y de David, los judíos, y en el linaje de los reyes. Ahora, los libros estos dan una visión profética de la historia. De hecho, los libros Josué, Jueces, y luego primero y segundo de Samuel y de Reyes, se llaman los profetas anteriores. Los judíos llamaron a estos profetas anteriores. ¿Por qué? Porque aunque no todos eran profetas, Samuel era profeta, pero los otros escritores, autores no eran profetas, pero la idea es que su historia que escribieron fue desde la perspectiva de Dios. Entonces fue un libro profético, aunque era histórico. No cuenta por eso la historia como nosotros en nuestros días escribimos historias con exactitud en cuanto a las fechas y las genealogías y todo eso, como si fuera una grabación. No, el punto de estas historias no es darnos cada detalle, sino más bien darnos la perspectiva de Dios al respecto. Y la idea era que estos libros enseñan lo que pasa cuando el pueblo de Dios no hace caso a Él, a su palabra, a sus mandamientos y su pacto. Ahora,
Hay tantos mensajes, hermanos, en estos libros que a mí me gusta predicar del Antiguo Testamento y yo nunca podría predicar todos los mensajes que hay en esta parte en toda mi vida. Pero hay muchos mensajes, muchos temas. Por ejemplo, la guerra espiritual. En el libro de Josué y Nehemías cuenta algo de la guerra espiritual, qué es lo que los enemigos hacen, sus maniobras, cómo el diablo trata de engañarnos y meterse y desanimarnos, etc. Se enseña también algo de la fe, gente que tenía fe y cómo a través de su fe pudieron cambiar al mundo, ¿sí? Eh, eh, Hay algo de la manera en que Dios guía a gente, como en la historia de Samuel y de Gedeón y todo eso. Dios guía, Dios habla, ¿sí? Y se ve también ahora en esos libros cómo el compromiso con el mundo puede arruinar las vidas del pueblo de Dios, como en las historias de Sansón, por ejemplo, y otros de los jueces que no cumplieron con la ley de Dios totalmente y hicieron compromiso con el mundo y esto los arruinó. Y pues hay falsos profetas y el peligro de escuchar tales, etc. Y luego se ve la soberanía de Dios en el libro de Ruth y de Esther, que Dios también obra no solo en Israel, sino en otras naciones también. Entonces hay muchos temas en estos libros históricos, pero ¿cuáles son los mensajes principales? Bueno, yo creo que número uno es simplemente lo que dije al principio, que toda la historia es la historia de Dios. Dios tiene el control y está dirigiendo las cosas a pesar de los pecados y fallas de los seres humanos. La historia es su historia. No es un accidente, no nos evolucionamos, no estamos vagando sin sentido, yendo a ninguna parte, sin ningún propósito. No, la historia tiene su principio y su fin y Dios está haciendo algo a través de la historia. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, ¿verdad? Y la historia es suya. Y Él pone los parámetros y las condiciones de la vida y todo depende de Él. Otra lección obvia es el abyecto fracaso de Israel en obedecer a Dios y mantener su parte del pacto de Dios que Él hizo con ellos. Su abyecto fracaso, hermanos. Una y otra vez, como acabo de leer al principio, fueron exiliados, expulsados a causa de sus pecados. Y no es que ellos eran peores que cualquier otro pueblo, no. Es que el ser humano es pecaminoso, es débil y tiene muchas tendencias malas, ¿verdad? Que nos llevan a la destrucción. Entonces se ve el fracaso de Israel y esto demuestra con claridad la necesidad, la razón por qué Dios prometió otro pacto. Aún en el primer pacto, Dios prometió que algún día Él iba a dar otro. Jeremías 31:31 dice esto. Y como digo, Israel tuvo muchos altibajos. Cuando fueron obedientes a Dios y al líder que Él les asignó, entonces tuvieron éxito. Y aún en contra de enemigos abrumadores, ¿sí? Tuvieron éxito, victoria, conquistaron. Pero cuando ignoraron el pacto de Dios, ¿qué pasó? Cuando adoraron a otros dioses y dejaron su templo y la adoración de Dios en desuso o en mal estado, ¿qué pasó? Calamidades llegaron, los alcanzaron una y otra vez. Entonces, esto es muy importante que esta sección nos enseña, ¿verdad? Dios es el centro, Dios es la fuente de la vida. No estamos aquí
para vivir como quisiéramos o para hacer lo que nos plazca. No, estamos aquí para Dios, para buscar a Dios y orientar nuestras vidas a Él y a sus propósitos, para obedecer sus mandamientos. Toda la historia, pues, es su historia, su historia. Nadie ignora a Dios y prospera, hermanos. Nadie. Sí, de corto plazo tal vez, puede que por un tiempo, pero hermanos, tarde o temprano todos darán cuentas a Dios y nadie puede ignorar a Dios y prosperar. Otro mensaje, pues, que se relaciona con esto, es que en estos libros se ve que Dios siempre ganará, hermanos. Al fin y al cabo, Dios tendrá la victoria. Algunas personas no saben esto y ven a Dios como frustrado y retorciéndose las manos. Frustrado. Imagínense a Adán y Eva. Todo fue bonito, pero luego le obedecieron y luego sacó a su pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Empezaron a quejarse, tuvieron que morir, caer en el desierto. Luego entraron a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Dentro de una generación se apartaron y una y otra vez por fin fueron echados de su tierra. Ahora, uno podría pensar, wow, Dios nunca puede ganar lo que quiere porque el pueblo suyo es tan tonto y tan rebelde. Bueno, no me malinterpreten, Dios se entristeció por estas cosas definitivamente y estaba frustrado. Yo creo que Dios tiene sentimientos y yo creo que estaba frustrado. Él quería algo mejor para su pueblo. Pero hermanos, al mismo tiempo, ninguna de estas cosas puede bloquear, obstaculizar el plan de Dios en el último sentido y tenemos que saberlo. Y estos libros nos enseñan. Sí, el pecado arruina la vida de la persona que peca, ¿sí? Y estos judíos en estos libros arruinaron su parte del plan de Dios, se quitaron de la bendición que Dios tenía para ellos. Pero en el sentido último, Dios siempre gana. Dice el Salmo 81, 8, dice que, 13, oh, dice Dios, si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un instante habría yo sometido a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y su castigo habría sido eterno. Los habría sustentado con la suculencia del trigo, con miel de la roca te habría saciado. Sabía exactamente, pues, Dios, lo que iba a suceder, hermanos, y quería algo mejor, pero su pueblo no quiso. Y dice Deuteronomio 4, dice, cuídense pues, no sea que olviden el pacto del Señor, su Dios, que Él ha establecido con ustedes, y le hagan imágenes o cualquier semejanza, como te ha prohibido el Señor tu Dios, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Él es un Dios celoso. Y entonces dice todo lo terrible que les va a caer. Y en Deuteronomio 31, 29 dice que yo sé, Moisés dijo, yo sé que después de mi muerte ciertamente ustedes los corromperán y los apartarán del camino que les he mandado. También en los días futuros les ha de sobrevenir el desastre, porque habrán hecho lo malo ante los ojos del Señor, enojándolo con la obra de las manos de ustedes. Entonces, algunos creen que, wow, Dios nunca puede con su pueblo, pero no es cierto. Dios no fue sorprendido en ninguna manera por sus fracasos y fallas o por los nuestros. Él sabe todo lo que va a pasar. Y Dios es soberano. Él siempre tiene el control, hermanos. Y al final, Él gana.
siempre gana, siempre logra lo que se propone hacer y siempre cumple sus promesas. Como digo, está afligido por nuestros pecados, pero esto no obstaculiza o no pone un bloqueo de tal manera que Dios no puede tener victoria. No, al fin y al cabo, Él ganará. Dicho esto, mi último punto en esta sección es esto, que nuestras elecciones determinan nuestro destino con Dios. Definitivamente, esto es cierto y sin duda. Es algo que se ve en estos libros. Hermanos, ¿se da cuenta? La mayoría casi siempre se equivoca. Casi siempre la mayoría está mal. Israel bajo Moisés, la mayoría no hizo la voluntad de Dios. 10 de los 12 espías no tenían fe. La mayoría de los reyes y etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría siempre va por el camino equivocado. Sin embargo, hermanos, también a la misma vez, a lo largo de la historia de Israel, siempre ha habido también gente que hizo lo correcto a los ojos de Dios. Siempre hubo un remanente que eligió hacer lo correcto, y el hecho de que algunos hicieron lo correcto muestra que todos los demás hermanos podrían haberlo hecho. Si algunos lo hacen, todos podrían haberlo hecho. La mayoría casi siempre va por el camino equivocado, pero eso nunca es una excusa para alejarnos de Dios. Todavía siempre tenemos el poder de elegir, y nuestras elecciones determinan nuestro destino con Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos del Señor miran alrededor del mundo para ver a una persona cuyo corazón está dispuesto a servir al Señor. Él busca a la persona fiel a su palabra, la persona que quiere hacer su voluntad. Entonces, hermanos, mi tiempo se ha acabado. Espero que hayan captado algo de la importancia de esta sección. Toda la historia es su historia. Toda sección de la Biblia, toda parte es sumamente importante. Podríamos dedicar nuestras vidas al estudio en más profundidad y más al fondo, en más detalle, y siempre sacaremos más beneficio para nuestras vidas. Hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga.